La muerte de Iván Ilich. León Tolstoy. Primero. Durante una pausa en el proceso Melvinsky, en el vasto edificio de la audiencia, los miembros del tribunal y el fiscal se reunieron en el despacho de Iván Yegorovich Ebek y empezaron a hablar del célebre asunto Krasovsky. Fyodor Vasilievich declaró acaloradamente que no entraba en la jurisdicción del tribunal. Iván Yegorovich sostuvo lo contrario, en tanto que Piotr Ivanovich, que no había entrado en la discusión al principio, no tomó parte en ella y echaba una ojeada a la gaceta que acababan de entregarle. «Señores», exclamó, «Iván Ilich ha muerto». «¿De veras?» «Ahí está, léalo», dijo a Fyodor Vasilievich, alargándole el periódico que, húmedo, olía aún a la tinta reciente. Enmarcada en una orla negra, figuraba la siguiente noticia. Con profundo pesar, Praskovia Fyodorovna Golovina comunica a sus parientes y amigos el fallecimiento de su amado esposo, Iván Ilich Golovin, miembro del Tribunal de Justicia, ocurrido el 4 de febrero de este año de 1882. El traslado del cadáver tendrá lugar el viernes a la 1 de la tarde. Iván Ilich había sido colega de los señores allí reunidos y muy apreciado de ellos. Había estado enfermo durante algunas semanas y de una enfermedad que se decía incurable. Se le había reservado el cargo, pero se conjeturaba que, en caso de que falleciera, se nombraría a Alexeyev para que ocupara la vacante, y que el puesto de Alexeyev pasaría a Vinnikov o a Stabel. Así pues, al recibir la noticia de la muerte de Iván Ilich, lo primero en que pensaron los señores reunidos en el despacho fue en lo que esa muerte podría acarrear en cuanto a cambios o ascensos, entre ellos o sus conocidos. «Ahora de seguro obtendré el puesto de Stabel o de Vinnikov», se decía Fyodor Vasilievich. «Me lo tienen prometido desde hace mucho tiempo. Y el ascenso me supondrá una subida de sueldo de 800 rublos, sin contar la bonificación. Ahora es preciso solicitar que trasladen a mi cuñado de Kaluga», pensaba Piotr Ivanovich. «Mi mujer se pondrá muy contenta. Ya no podrá decir que no hago maldita cosa por sus parientes». «Yo ya me figuraba que no se levantaría de la cama», dijo en voz alta Piotr Ivanovich. «Lástima». «Pero, vamos a ver, ¿qué es lo que tenía?» Los médicos no pudieron diagnosticar la enfermedad. Mejor dicho, sí la diagnosticaron, pero cada uno de manera distinta. La última vez que lo vi, pensé que estaba mejor. Y yo que no pasé a verlo desde las vacaciones, aunque siempre estuve por hacerlo. ¿Y qué? ¿Ha dejado algún capital? Por lo visto, su mujer tenía algo, pero solo una cantidad ínfima. Bueno, habrá que visitarla, aunque hay que ver lo lejos que viven. O sea, lejos de usted. De usted todo está lejos. Ya ve que no me perdona que viva al otro lado del río, dijo sonriendo Piotr Ivanovich a Sebek. Y hablando de las grandes distancias entre las diversas partes de la ciudad, volvieron a la sala del tribunal. Aparte de las conjeturas sobre los posibles traslados y ascensos que podrían resultar del fallecimiento de Iván Ilich, el sencillo hecho de enterarse de la muerte de un allegado suscitaba en los presentes, como siempre ocurre, una sensación de complacencia. A saber, el muerto es él, no soy yo. Cada uno de ellos pensaba o sentía, pues sí, él ha muerto, pero yo estoy vivo. Los conocidos más íntimos, los amigos de Iván Ilich, por así decirlo, no podían menos de pensar también que ahora habría que cumplir con el muy fastidioso deber, impuesto por el decoro, de asistir al funeral y hacer una visita de pésame a la viuda. Los amigos más allegados habían sido Fyodor Vasilievich y Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich había estudiado leyes con Iván Ilich y consideraba que le estaba agradecido.
Habiendo dado a su mujer durante la comida la noticia de la muerte de Iván Ilich y cavilando sobre la posibilidad de trasladar a su cuñado a su partido judicial, Piotr Ivanovich, sin dormir la siesta, se puso el frac y se fue a casa de Iván Ilich. A la entrada vio una carroza y 2 trineos de punto. Abajo, junto a la percha del vestíbulo, estaba apoyada a la pared la tapa del féretro, cubierta de brocado y adornada de borlas y galones recién lustrados. 2 señoras de luto se quitaban los abrigos. Piotr Ivanovich reconoció a una de ellas, hermana de Iván Ilich, pero la otra le era desconocida. Su colega Schwartz bajaba en ese momento, pero al ver entrar a Piotr Ivanovich desde el escalón de arriba, se detuvo e hizo un guiño como para decir: «Valiente lío armado, Iván Ilich. A usted y a mí no nos pasaría lo mismo». El rostro de Schwartz, con sus patillas a la inglesa y su cuerpo flaco embutido en el frac, tenía su habitual aspecto de elegante solemnidad que no cuadraba con su carácter jocoso, que ahora y en ese lugar tenía especial enjundia, o así le pareció a Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich dejó pasar a las señoras y tras ellas subió despacio la escalera. Schwartz no bajó, sino que permaneció donde estaba. Piotr Ivanovich sabía por qué, porque quería concertar con él dónde jugarían a las cartas esa noche. Las señoras subieron a reunirse con la viuda, y Schwartz, con labios severamente apretados y ojos retozones, indicó a Piotr Ivanovich, levantando una ceja, el aposento a la derecha donde se encontraba el cadáver. Como sucede siempre en ocasiones semejantes, Piotr Ivanovich entró sin saber a punto fijo lo que tenía que hacer. Lo único que sabía era que en tales circunstancias no estaría de más santiguarse. Pero no estaba enteramente seguro de si, además de eso, había que hacer también una reverencia. Así pues, adoptó un término medio. Al entrar en la habitación empezó a santiguarse y a hacer como si fuera a inclinarse, al mismo tiempo, en la medida que se lo permitían los movimientos de la mano y la cabeza. Examinó la habitación. 2 jóvenes, sobrinos al parecer, uno de ellos estudiante de secundaria, salían de ella santiguándose. Una anciana estaba de pie, inmóvil, mientras una señora de cejas curiosamente arqueadas le decía algo al oído. Un sacristán vigoroso y resuelto, vestido de levita, leía algo en alta voz, con expresión que excluía toda réplica posible. Gerasim, ayudante del mayordomo, cruzó con paso ingrávido por delante de Piotr Ivanovich, esparciendo algo por el suelo. Al ver tal cosa, Piotr Ivanovich notó al momento el ligero olor de un cuerpo en descomposición. En su última visita a Iván Rich, Piotr Ivanovich había visto a Gerasim en el despacho. Hacía el papel de enfermero a Iván Ilich, que le tenía mucho aprecio. Piotr Ivanovich continuó santiguándose e inclinando levemente la cabeza en una dirección intermedia entre el cadáver, el sacristán y los conos expuestos en una mesa en el rincón. Más tarde, cuando le pareció que el movimiento del brazo al hacer la señal de la cruz se había prolongado más de lo conveniente, cesó de hacerlo y se puso a mirar el cadáver. El muerto yacía como siempre yacen los muertos, de manera especialmente grávida, con los miembros rígidos hundidos en los blandos cojines del ataúd y con la cabeza sumida para siempre en la almohada. Al igual que suele ocurrir con los muertos, abultaba su frente, amarilla como la cera, y con rodales calvos en las sienes hundidas, y sobresalía su nariz como si hiciera presión sobre el labio superior. Había cambiado mucho, y enflaquecido aún más desde la última vez que Piotr Ivanovich lo había visto. Pero como sucede con todos los muertos, su rostro era más agraciado, y sobre todo más expresivo de lo que había sido en vida. La expresión de ese rostro quería decir que lo que hubo que hacer quedaba hecho, y bien hecho. Por añadidura, ese semblante expresaba un reproche y una advertencia para los vivos. A Piotr Ivanovich esa advertencia le parecía inoportuna,
o por lo menos inaplicable a él. Y como no se sentía a gusto, se santiguó deprisa una vez más. Giró sobre los talones y se dirigió a la puerta, demasiado a la ligera según él mismo reconocía, y de manera contraria al decoro. Schwartz, con los pies separados y las manos a la espalda, le esperaba en la habitación de paso jugando con el sombrero de copa. Una simple mirada a esa figura jocosa, pulcra y elegante bastó para refrescar a Piotr Ivanovich. Dióse cuenta de que Schwartz estaba por encima de todo aquello, y no se rendía a ninguna influencia deprimente. Su mismo aspecto sugería que el incidente del funeral de Iván Ilich no podía ser motivo suficiente para juzgar infringido el orden del día. O, dicho de otro modo, que nada podría impedir abrir y barajar un mazo de naipes esa noche. Mientras un criado colocaba 4 nuevas bujías en la mesa, que, en realidad, no había por qué suponer que ese incidente pudiera estorbar que pasaran la velada muy ricamente. Dijo esto en un susurro a Piotr Ivanovich cuando pasó junto a él, proponiéndole que se reuniesen a jugar en casa de Fyodor Vasilievich. Pero por lo visto Piotr Ivanovich no estaba destinado a jugar al vint esa noche. Praskovia, a Fyodorovna, mujer gorda y corta de talla, que a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, había seguido ensanchándose de los hombros para abajo, y tenía las cejas extrañamente arqueadas como la señora que estaba junto al féretro, toda de luto, con un velo de encaje en la cabeza, salió de su propio cuarto con otras señoras y acompañándolas a la habitación en que estaba el cadáver, dijo: «El oficio comenzará enseguida. Entren, por favor». Schwartz, haciendo una imprecisa reverencia, se detuvo, al parecer sin aceptar ni rehusar tal invitación. Praskovia Fyodorovna, al reconocer a Piotr Ivanovich, suspiró. Se acercó a él, le tomó una mano y dijo: «Sé que usted fue un verdadero amigo de Iván Ilich». Y le miró, esperando de él una respuesta apropiada a esas palabras. Piotr Ivanovich sabía que por lo mismo que había sido necesario santiguarse en la otra habitación, era aquí necesario estrechar esa mano, suspirar y decir «créame». Y así lo hizo. Y habiéndolo hecho, tuvo la sensación de que se había conseguido el propósito deseado. Ambos se sintieron conmovidos. «Venga conmigo. Necesito hablarle antes de que empiece», dijo la viuda. «Deme su brazo». Piotr Ivanovich le dio el brazo y se encaminaron a las habitaciones interiores, pasando junto a Schwartz, que hizo un guiño pesaroso a Piotr Ivanovich. «Ahí se queda nuestro vint. No se ofenda si encontramos a otro jugador. Quizá podamos ser 5 cuando usted se escape», decía su mirada juguetona. Piotr Ivanovich suspiró aún más honda y tristemente, y Praskovia Fyodorovna, agradecida, le dio un apretón en el brazo. Cuando llegaron a la sala tapizada de cretona color de rosa y alumbrada por una lámpara mortecina, se sentaron a la mesa. Ella en un sofá y él en una otomana baja cuyos muelles se resintieron convulsivamente bajo su cuerpo. Praskovia Fyodorovna estuvo a punto de advertirle que tomara otro asiento, pero juzgando que tal advertencia no correspondía debidamente a su condición actual, cambió de aviso. Al sentarse en la otomana, Piotr Ivanovich recordó que Iván Ilich había arreglado esa habitación y le había consultado acerca de la cretona color de rosa con hojas verdes. Al ir a sentarse en el sofá, la sala entera estaba repleta de muebles y chucherías. El velo de encaje negro de la viuda quedó enganchado en el entallado de la mesa. Piotr Ivanovich se levantó para desengancharlo, y los muelles de la otomana, liberados de su peso, se levantaron al par que él y le dieron un empellón. La viuda, a su vez, empezó a desenganchar el velo y Piotr Ivanovich volvió a sentarse, comprimiendo de nuevo la indócil otomana. Pero la viuda no se había desasido por completo y Piotr volvió a levantarse, con lo que la otomana volvió a sublevarse e incluso a emitir crujidos. Cuando acabó todo aquello, la viuda sacó un pañuelo de batista limpio y empezó a llorar. Pero el lance del velo,
y la lucha con la otomana habían enfriado a Piotr Ivanovich, quien permaneció sentado con cara de vinagre. Esta situación embarazosa fue interrumpida por Sokolov, el mayordomo de Iván Ilich, quien vino con el aviso de que la parcela que en el cementerio había escogido Praskovia Fyodorovna costaría 200 rublos. Ella cesó de llorar, y mirando a Piotr Ivanovich con ojos de víctima, le hizo saber en francés lo penoso aquello. Piotr Ivanovich, con un ademán tácito, confirmó que indudablemente no podía ser de otro modo. «Fume, por favor», dijo ella con voz a la vez magnánima y quebrada, y se volvió para hablar con Sokolov del precio de la parcela para la sepultura. Mientras fumaba, Piotr Ivanovich le oyó preguntar muy detalladamente por los precios de diversas parcelas, y decidir al cabo con cuál de ellas se quedaría. Sokolov salió de la habitación. «Yo misma me ocupo de todo», dijo ella a Piotr Ivanovich, apartando a un lado los álbumes que había en la mesa. Y al notar que con la ceniza del cigarrillo esa mesa corría peligro, le alargó al momento un cenicero al par que decía: «Considero que es afectación decir que la pena me impide ocuparme de asuntos prácticos. Al contrario, si algo puede, no digo consolarme, sino distraerme, es lo concerniente a él». Volvió a sacar el pañuelo como si estuviera a punto de llorar, pero de pronto, como sobreponiéndose, se sacudió y empezó a hablar con calma. «Hay algo, sin embargo, de que quiero hablarle». Piotr Ivanovich se inclinó, pero sin permitir que se amotinasen los muelles de la otomana, que ya habían empezado a vibrar bajo su cuerpo. «En estos últimos días ha sufrido terriblemente». «¿De veras?», preguntó Piotr Ivanovich. «Oh sí, terriblemente. Estuvo gritando sin cesar, y no durante minutos, sino durante horas. 3 días seguidos estuvo gritando sin parar. Era intolerable. No sé cómo he podido soportarlo. Se le podía oír con 3 puertas de por medio. ¡Ay, cuánto he sufrido!». «¿Pero es posible que estuviera consciente durante ese tiempo?», preguntó Piotr Ivanovich. «Sí», murmuró ella. «Hasta el último momento. Se despidió de nosotros 1/4 de hora antes de morir, y hasta dijo que nos lleváramos a Volodia de allí». El pensar en los padecimientos de un hombre a quien había conocido tan íntimamente, primero como chicuelo alegre, luego como condiscípulo, y más tarde, ya crecido, como colega, horrorizó de pronto a Piotr Ivanovich, a pesar de tener que admitir con desgana que tanto él como esa mujer estaban fingiendo. Volvió a ver esa frente y esa nariz que hacía presión sobre el labio, y tuvo miedo. 3 días de horribles sufrimientos y luego la muerte. «Pero si eso puede también ocurrirme a mí de repente, ahora mismo», pensó, y durante un momento quedó espantado. Pero enseguida, sin saber por qué, vino en su ayuda la noción habitual, a saber que eso le había pasado a Iván Ilich y no a él, que eso no debería ni podía pasarle a él, y que pensar de otro modo sería dar pie a la depresión, cosa que había que evitar, como demostraba claramente el rostro de Schwartz. Y habiendo reflexionado de esa suerte, Piotr Ivanovich se tranquilizó y empezó a pedir con interés detalles de la muerte de Iván Ilich. Ni más ni menos que si esa muerte hubiese sido un accidente propio solo de Iván Ilich, pero en ningún caso de él. Después de dar varios detalles acerca de los dolores físicos realmente horribles que había sufrido Iván Ilich, detalles que Piotr Ivanovich pudo calibrar solo por su efecto en los nervios de Praskovia Fyodorovna, la viuda al parecer juzgó necesario entrar en materia. «Ay, Piotr Ivanovich, qué angustioso, qué terriblemente angustioso, qué terriblemente angustioso», y de nuevo rompió a llorar. Piotr Ivanovich suspiró y aguardó a que ella se limpiase la nariz. Cuando lo hizo, dijo él: «Créame», y ella empezó a hablar otra vez de lo que claramente era el asunto principal que con él quería ventilar, a saber, cómo podría obtener dinero del fisco con motivo de la muerte de su marido. Praskovia Fyodorovna hizo como si pidiera a Piotr Ivanovich consejo acerca de su pensión.
Pero él vio que ella ya sabía eso hasta en sus más mínimos detalles, mucho más de lo que él sabía, que ella ya sabía todo lo que se le podía sacar al fisco a consecuencia de esa muerte, y que lo que más quería saber era si se le podía sacar más. Piotr Ivanovich trató de pensar en algún medio para lograrlo, pero tras dar vueltas al caso y por criticar al gobierno por su tacañería, dijo que a su parecer no se podía obtener más. Entonces ella suspiró, y evidentemente empezó a buscar el modo de deshacerse de su visitante. Él se dio cuenta de ello, apagó el cigarrillo, se levantó, estrechó la mano de la señora y salió a la antesala. En el comedor donde estaba el reloj que tanto gustaba a Iván Ilich, quien lo había comprado en una tienda de antigüedades, Piotr Ivanovich encontró a un sacerdote y a unos cuantos conocidos que habían venido para asistir al oficio. Y vio también a la hija joven y guapa de Iván Ilich, a quien ya conocía. Estaba de luto riguroso y su cuerpo delgado parecía aún más delgado que nunca. La expresión de su rostro era sombría, denodada, casi iracunda. Saludó a Piotr Ivanovich como si él tuviera la culpa de algo. Detrás de ella, con la misma expresión agraviada, estaba un juez de instrucción conocido de Piotr Ivanovich. Un joven rico que, según se decía, era el prometido de la muchacha. Piotr Ivanovich se inclinó melancólicamente ante ellos y estaba a punto de pasar a la cámara mortuoria cuando, de debajo de la escalera, surgió la figura del hijo de Iván Ilich, estudiante de instituto que se parecía increíblemente a su padre. Era un pequeño Iván Ilich, igual al que Piotr Ivanovich recordaba cuando ambos estudiaban derecho. Tenía los ojos llorosos, con una expresión como la que tienen los muchachos viciosos de 13 o 14 años. Al ver a Piotr Ivanovich, el muchacho arrugó el ceño con empacho y osquedad. Piotr Ivanovich le saludó con una inclinación de cabeza y entró en la cámara mortuoria. Había empezado el oficio de difuntos. Velas, gemidos, incienso, lágrimas, sollozos. Piotr Ivanovich estaba de pie, mirándose sombríamente los zapatos. No miró al muerto una sola vez, ni se rindió a las influencias depresivas, y fue de los primeros en salir de allí. No había nadie en la antesala. Gerasim salió de un brinco de la habitación del muerto. Revolvió con sus manos vigorosas entre los amontonados abrigos de pieles. Encontró el de Piotr Ivanovich y le ayudó a ponérselo. «¿Qué hay, amigo Gerasim?», preguntó Piotr Ivanovich por decir algo. «Qué lástima, ¿verdad?». «Es la voluntad de Dios. Por ahí pasaremos todos», contestó Gerasim mostrando sus dientes blancos, iguales, dientes de campesino. Y como hombre ocupado en un trabajo urgente, abrió deprisa la puerta, llamó al cochero, ayudó a Piotr Ivanovich a subir al trineo y volvió de un salto a la entrada de la casa, como pensando en algo que aún tenía que hacer. A Piotr Ivanovich le resultó especialmente agradable respirar aire fresco, después del olor del incienso, el cadáver y el ácido carbólico. «¿A dónde, señor?», preguntó el cochero. «No es tarde todavía, me pasaré por la casa de Fyodor Vasilievich». Y Piotr Ivanovich fue allá, y en efecto los halló a punto de terminar la primera mano. Y así, pues, no hubo inconveniente en que entrase en la partida. Segundo. La historia de la vida de Iván Ilich había sido sencillísima y ordinaria, al par que terrible en extremo. Había sido miembro del Tribunal de Justicia y había muerto a los 45 años de edad. Su padre había sido funcionario público que había servido en diversos ministerios y negociados y hecho la carrera propia de individuos que, aunque notoriamente incapaces para desempeñar cargos importantes, no pueden ser despedidos a causa de sus muchos años de servicio. Al contrario, para tales individuos se inventan cargos ficticios y sueldos nada ficticios de entre 6 y 10.000 rublos, con los cuales viven hasta una avanzada edad. Tal era Ilya Yefimovich Golovin, consejero privado e inútil miembro de varios organismos inútiles. Tenía 3 hijos y una hija.
Iván Ilich era el segundo. El mayor seguía la misma carrera que el padre, aunque en otro ministerio, y se acercaba ya rápidamente a la etapa del servicio en que se percibe automáticamente ese sueldo. El tercer hijo era un desgraciado. Había fracasado en varios empleos y ahora trabajaba en los ferrocarriles. Su padre, sus hermanos y en particular las mujeres de estos, no solo evitaban encontrarse con él, sino que olvidaban que existía, salvo en casos de absoluta necesidad. La hija estaba casada con el barón Greff, funcionario de Petersburgo del mismo género que su suegro. Iván Ilich era le phénix de la famille, como decía la gente. No era tan frío y estirado como el hermano mayor, ni tan frenético como el menor, sino un término medio entre ambos, listo, vivaz, agradable y discreto. Había estudiado en la Facultad de Derecho con su hermano menor, pero este no había acabado la carrera por haber sido expulsado en el 5º año. Iván Ilich, al contrario, había concluido bien sus estudios. Era ya en la facultad lo que sería en el resto de su vida. Capaz, alegre, benévolo y sociable, aunque estricto en el cumplimiento de lo que consideraba su deber, y según él, era deber todo aquello que sus superiores jerárquicos consideraban como tal. No había sido servil ni de muchacho ni de hombre, pero desde sus años mozos se había sentido atraído como la mosca a la luz por las gentes de elevada posición social, apropiándose sus modos de obrar y su filosofía de la vida, y trabando con ellos relaciones amistosas. Había dejado atrás todos los entusiasmos de su niñez y mocedad, de los que apenas quedaban restos. Se había entregado a la sensualidad y la soberbia, y por último, como en las clases altas, al liberalismo, pero siempre dentro de determinados límites que su instinto le marcaba puntualmente. En la facultad hizo cosas que anteriormente le habían parecido sumamente reprobables, y que le causaron repugnancia de sí mismo en el momento mismo de hacerlas. Pero más tarde, cuando vio que tales cosas las hacía también gente de alta condición social, que no las juzgaba ruines, no llegó precisamente a darlas por buenas, pero sí las olvidó por completo, o se acordaba de ellas sin sonrojo. Al terminar sus estudios en la facultad y habilitarse para la 10ª categoría de la administración pública, y habiendo recibido de su padre dinero para equiparse, Iván Ilich se encargó ropa en la conocida sastrería de Charmer. Colgó en la cadena del reloj una medalla con el lema Respect Finem. Se despidió de su profesor y del príncipe patrón de la facultad. Tuvo una cena de despedida con sus compañeros en el restaurante Donon, y con su nueva maleta muy a la moda, su ropa blanca, su traje, sus utensilios de afeitar y adminículos de tocador, su manta de viaje, todo ello adquirido en las mejores tiendas, partió para una de las provincias donde, por influencia de su padre, iba a ocupar el cargo de ayudante del gobernador para servicios especiales. En la provincia, Iván Ilich pronto se agenció una posición tan fácil y agradable como la que había tenido en la Facultad de Derecho. Cumplía con sus obligaciones y fue haciéndose una carrera a la vez que se divertía agradable y decorosamente. De vez en cuando salía a hacer visitas oficiales por el distrito. Se comportaba dignamente con sus superiores e inferiores, de lo que no podía menos de enorgullecerse, y desempeñaba con rigor y honradez incorruptible los menesteres que le estaban confiados, que en su mayoría tenían que ver con los disidentes religiosos. No obstante, su juventud y propensión a la jovialidad frívola era notablemente reservado, exigente y hasta severo en asuntos oficiales. Pero en la vida social se mostraba a menudo festivo e ingenioso, y siempre benévolo, correcto y bon enfant, como decía de él el gobernador y su esposa, quienes le trataban como miembro de la familia. En la provincia tuvo amoríos con una señora deseosa de ligarse con el joven y elegante abogado. Hubo también una modista. Hubo asimismo juergas con los edecanes que visitaban el distrito y después de la cena, visitas a calles sospechosas de los arrabales. Y hubo por fin su tanto de coba al gobernador y su esposa,
pero todo ello efectuado con tan exquisito decoro que no cabía aplicarle calificativos desagradables. Todo ello podría colocarse bajo la conocida rúbrica francesa, Il faut de je ne sais pas. Todo ello se llevaba a cabo con manos limpias, en camisas limpias, con palabras francesas, y sobre todo en la mejor sociedad, y por ende, con la aprobación de personas de la más distinguida condición. De ese modo sirvió Iván Illich 5 años hasta que se produjo un cambio en su situación oficial. Se crearon nuevas instituciones judiciales, y hubo necesidad para ellas de nuevos funcionarios. Iván Illich fue uno de ellos. Se le ofreció el cargo de juez de instrucción y lo aceptó, a pesar de que estaba en otra provincia y le obligaba a abandonar las relaciones que había establecido y establecer otras. Los amigos se reunieron para despedirle. Se hicieron con él una fotografía en grupo y le regalaron una pitillera de plata. E Iván Illich partió para su nueva colocación. En el cargo de juez de instrucción, Iván Illich fue tan comme il faut y decoroso como lo había sido cuando estuvo de ayudante para servicios especiales. Se ganó el respeto general y supo separar sus deberes judiciales de lo atinente a su vida privada. Las funciones mismas de juez de instrucción le resultaban muchísimo más interesantes y atractivas que su trabajo anterior. En ese trabajo anterior lo agradable había sido ponerse el uniforme confeccionado por Charmer y pasar con despreocupado continente por entre los solicitantes y funcionarios que, aguardando temerosos la audiencia con el gobernador, le envidiaban por entrar directamente en el despacho de éste y tomar el té y fumarse un cigarrillo con él. Pero personas que dependían directamente de él habían habido pocas, solo jefes de policía y disidentes religiosos, cuando lo enviaban en misiones especiales. Y a esas personas las trataba cortésmente, casi como a camaradas, como haciéndoles creer que, siendo capaz de aplastarlas, las trataba sencilla y amistosamente. Pero ahora, como juez de instrucción, Iván Illich veía que todas ellas, sin excepción, incluso las más importantes y engreídas, estaban en sus manos, y que con solo escribir unas palabras en una hoja de papel con cierto membrete, tal o cual individuo importante y engreído sería conducido ante él en calidad de acusado o de testigo, y que si decidía que el tal individuo no se sentase, lo tendría de pie ante él contestando a sus preguntas. Iván Illich nunca abusó de esas atribuciones. Muy al contrario, trató de suavizarlas. Pero la conciencia de poseerlas y la posibilidad de suavizarlas constituían para él interés cardinal y el atractivo de su nuevo encargo. En su trabajo, especialmente en la instrucción de los sumarios, Iván Illich adoptó pronto el método de eliminar todas las circunstancias ajenas al caso y de condensarlo, por complicado que fuese, en forma que se presentase por escrito solo en sus aspectos externos, con la exclusión completa de su opinión personal y sobre todo, respetando todos los formalismos necesarios. Este género de trabajo era nuevo, e Iván Illich fue uno de los primeros funcionarios en aplicar el nuevo código de 1864. Al asumir el cargo de juez de instrucción en una nueva localidad, Iván Illich hizo nuevas amistades y estableció nuevas relaciones. Se instaló de forma diferente de la anterior y cambió perceptiblemente de tono. Asumió una actitud de discreto y digno alejamiento de las autoridades provinciales, pero sí escogió el mejor círculo de juristas y nobles ricos de la ciudad y adoptó una actitud de ligero descontento con el gobierno, de liberalismo moderado e ilustrada ciudadanía. Por lo demás, no alteró en lo más mínimo la elegancia de su atavío. Cesó de afeitarse el mentón y dejó crecer libremente la barba. La vida de Iván Illich en esa nueva ciudad tomó un cariz muy agradable. La sociedad de allí, que tendía a oponerse al gobernador, era buena y amistosa. Su sueldo era mayor, y empezó a jugar al bint.
juego que por aquellas fechas incrementó bastante los placeres de su vida, pues era diestro en el manejo de las cartas, jugaba con gusto, calculaba con rapidez y astucia y ganaba por lo general. Al cabo de 2 años de vivir en la nueva ciudad, Iván Ilich conoció a la que había de ser su esposa. Praskovia Fyodorovna Mihail era la muchacha más atractiva, lista y brillante del círculo que él frecuentaba. Y entre pasatiempos y ratos de descanso de su trabajo judicial, Iván Ilich entabló relaciones ligeras y festivas con ella. Cuando había sido funcionario para servicios especiales, Iván Ilich se había habituado a bailar, pero ahora como juez de instrucción bailaba solo muy de tarde en tarde. También bailaba ahora con el fin de demostrar que aunque servía bajo las nuevas instituciones y había ascendido a la 5ª categoría de la administración pública, en lo tocante a bailar podía dar 15 y raya a casi todos los demás. Así pues, de cuando en cuando al final de una velada bailaba con Praskovia Fyodorovna. Y fue sobre todo durante estos bailes cuando la conquistó. Ella se enamoró de él. Iván Ilich no tenía intención clara y precisa de casarse, pero cuando la muchacha se enamoró de él se dijo a sí mismo, al fin y al cabo, ¿por qué no casarme? Praskovia Fyodorovna, de buena familia hidalga, era bastante guapa y tenía algunos bienes. Iván Ilich hubiera podido aspirar a un partido más brillante, pero incluso este era bueno. Él contaba con su sueldo, y ella, así lo esperaba él, tendría ingresos semejantes. Buena familia, ella simpática, bonita y perfectamente honesta. Decir que Iván Ilich se casó por estar enamorado de ella y encontrar que ella simpatizaba con su noción de la vida, habría sido tan injusto como decir que se había casado porque el círculo social que frecuentaba daba su visto bueno a esa unión. Iván Ilich se casó por ambas razones. Sentía sumo agrado en adquirir semejante esposa, a la vez que hacía lo que consideraban correcto sus más empingorrotadas amistades. Así pues, Iván Ilich se casó. Los preparativos para la boda y el comienzo de la vida matrimonial, con las caricias conyugales, el flamante mobiliario, la vajilla nueva, la nueva lencería, todo ello transcurrió muy gustosamente hasta el embarazo de su mujer. Tanto así que Iván Ilich empezó a creer que el matrimonio no solo no perturbaría el carácter cómodo, placentero, alegre y siempre decoroso de su vida, aprobado por la sociedad y considerado por él como natural, sino que al contrario lo acentuaría. Pero he aquí que desde los primeros meses del embarazo de su mujer surgió algo nuevo, inesperado, desagradable, penoso e indecoroso, imposible de comprender y evitar. Sin motivo alguno, en opinión de Iván Ilich, de gaieté de Corral como se decía a sí mismo, su mujer comenzó a perturbar el placer y decoro de su vida. Sin razón alguna comenzó a tener celos de él. Le exigía atención constante, le censuraba por cualquier cosa y le enzarzaba en disputas enojosas y groseras. Al principio, Iván Ilich esperaba zafarse de lo molesto de tal situación por medio de la misma fácil y decorosa relación con la vida que también le había servido anteriormente. Trató de no hacer caso de la disposición de ánimo de su mujer. Continuó viviendo como antes, ligera y agradablemente. Invitaba a los amigos a jugar a las cartas en su casa y trató asimismo de frecuentar el club o visitar a sus conocidos. Pero un día, su mujer comenzó a vituperarle con tal brío y palabras tan soeces, y siguió injuriándole cada vez que no atendía a sus exigencias, con el fin evidente de no cejar hasta que él cediese, o sea, hasta que se quedase en casa, víctima del mismo aburrimiento que ella sufría, que Iván Ilich se asustó. Ahora comprendió que el matrimonio, al menos con una mujer como la suya, no siempre contribuía a fomentar el decoro y la amenidad de la vida, sino que, al contrario, estorbaba el logro de ambas cualidades, por lo que era preciso protegerse de semejante estorbo. Iván Ilich, pues, comenzó a buscar medios de lograrlo. Uno de los que cabía imponer a Praskovia Fyodorovna eran sus funciones judiciales,
e Iván Illich, apelando a estas y a los deberes ajenos a ellas, empezó a bregar con su mujer y a defender su propia independencia. Con el nacimiento de un niño, los intentos de alimentarlo debidamente y los diversos fracasos en conseguirlo, así como con las dolencias reales e imaginarias del niño y la madre, en las que se exigía la compasión de Iván Illich, aunque él no entendía pizca de ello. La necesidad que sentía éste de crearse una existencia fuera de la familia se hizo aún más imperiosa. A medida que su mujer se volvía más irritable y exigente, Iván Illich fue desplazando su centro de gravedad de la familia a su trabajo oficial. Se encariñaba cada vez más con ese trabajo, y acabó siendo aún más ambicioso que antes. Muy pronto, antes de cumplirse el primer aniversario de su casamiento, Iván Illich cayó en la cuenta de que el matrimonio, aunque aportaba algunas comodidades a la vida, era de hecho un estado sumamente complicado y difícil, frente al cual, si era menester cumplir con su deber, o sea, llevar una vida decorosa aprobada por la sociedad, habría que adoptar una actitud precisa, ni más ni menos que con respecto al trabajo oficial. Y fue esa actitud ante el matrimonio la que hizo suya Iván Illich. Requería de la vida familiar únicamente aquellas comodidades que, como la comida casera, el ama de casa y la cama, esa vida podía ofrecerle, y sobre todo el decoro en las formas externas que la opinión pública exigía. En todo lo demás buscaba deleite y contento, y quedaba agradecido cuando los encontraba, pero si tropezaba con resistencia y refunfuño, retrocedía en el acto al mundo privativo y enclaustrado de su trabajo oficial, en el que hallaba satisfacción. A Iván Illich se le estimaba como buen funcionario, y al cabo de 3 años fue ascendido a ayudante fiscal. Sus nuevas obligaciones, la importancia de ellas, la posibilidad de procesar y encarcelar a quien quisiera, la publicidad que se daba a sus discursos y el éxito que alcanzó en todo ello le hicieron aún más agradable el cargo. Nacieron otros hijos. Su esposa se volvió más quejosa y malhumorada, pero la actitud de Iván Illich frente a su vida familiar fue barrera impenetrable contra las regañinas de ella. Después de 7 años de servicio en esa ciudad, Iván Illich fue trasladado a otra provincia con el cargo de fiscal. Se mudaron a ella, pero andaban escasos de dinero y a su mujer no le gustaba el nuevo domicilio. Aunque su sueldo superaba al anterior, el coste de la vida era mayor. Murieron además 2 de los niños, por lo que la vida de familia le parecía aún más desagradable. Praskovia Fyodorovna culpaba a su marido de todas las inconveniencias que encontraban en el nuevo hogar. La mayoría de los temas de conversación entre marido y mujer, sobre todo en lo tocante a la educación de los niños, giraban en torno a cuestiones que recordaban disputas anteriores, y esas disputas estaban a punto de volver a inflamarse en cualquier momento. Quedaban solo algunos infrecuentes períodos de cariño entre ellos, pero no duraban mucho. Eran islotes a los que se arrimaban durante algún tiempo, pero luego ambos partían de nuevo para el océano de hostilidad secreta que se manifestaba en el distanciamiento entre ellos. Ese distanciamiento hubiera podido afligir a Iván Illich si éste no hubiese considerado que no debería existir. Pero ahora reconocía que su situación no solo era normal, sino que había llegado a ser el objetivo de su vida familiar. Ese objetivo consistía en librarse cada vez más de esas desazones y darles un barniz inofensivo y decoroso. Y lo alcanzó pasando cada vez menos tiempo con la familia y tratando cuando era preciso estar en casa de salvaguardar su posición mediante la presencia de personas extrañas. Lo más importante, sin embargo, era que contaba con su trabajo oficial, y en sus funciones judiciales se centraba ahora todo el interés de su vida, la conciencia de su poder, la posibilidad de arruinar a quien se le antojase, la importancia, más aún, la gravedad extrema con que entraba en la sala del tribunal o en las reuniones de sus subordinados, su éxito con sus superiores e inferiores y, sobre todo, la destreza con que encauzaba los procesos, de la que bien se daba cuenta,
Todo ello le procuraba sumo deleite y llenaba su vida, sin contar los coloquios con sus colegas, las comidas y las partidas de whist. Así pues, la vida de Iván Ilich seguía siendo agradable y decorosa, como él juzgaba que debía ser. Así transcurrieron otros 7 años. Su hija mayor tenía ya 16. Otro hijo había muerto, y solo quedaba el pequeño colegial objeto de disensión. Iván Ilich quería que ingresara en la Facultad de Derecho, pero Praskovia Fyodorovna, para fastidiar a su marido, le matriculó en el instituto. La hija había estudiado en casa y su instrucción había resultado bien. El muchacho tampoco iba mal en sus estudios. Tercero. Así vivió Iván Ilich durante 17 años desde su casamiento. Era ya un fiscal veterano. Esperando un puesto más atrayente, había rehusado ya varios traslados, cuando surgió de improviso una circunstancia desagradable, que perturbó por completo el curso apacible de su vida. Esperaba que le ofrecieran el cargo de presidente de tribunal en una ciudad universitaria, pero Job de algún modo se le había adelantado y había obtenido el puesto. Iván Ilich se irritó y empezó a quejarse y a reñir con Job y sus superiores inmediatos, quienes comenzaron a tratarle con frialdad y le pasaron por alto en los nombramientos siguientes. Eso ocurrió en 1880, año que fue el más duro en la vida de Iván Ilich. Por una parte, en ese año quedó claro que su sueldo no le bastaba para vivir, y por otra que todos le habían olvidado. Peor todavía, que lo que para él era la mayor y más cruel injusticia, a otros les parecía una cosa común y corriente. Incluso su padre no se consideraba obligado a ayudarle. Iván Ilich se sentía abandonado de todos, ya que juzgaban que un cargo con un sueldo de 3.500 rublos era absolutamente normal y hasta privilegiado. Solo él sabía que con el conocimiento de las injusticias de que era víctima, con el sempiterno refunfuño de su mujer y con las deudas que había empezado a contraer por vivir por encima de sus posibilidades, su posición andaba lejos de ser normal. Con el fin de ahorrar dinero pidió licencia y fue con su mujer a pasar el verano de ese año a la casa de campo del hermano de ella. En el campo, Iván Ilich, alejado de su trabajo, sintió por primera vez en su vida no solo aburrimiento, sino insoportable congoja. Decidió que era imposible vivir de ese modo y que era indispensable tomar una determinación. Después de una noche de insomnio, que pasó entera en la terraza, decidió ir a Petersburgo y hacer gestiones encaminadas a escarmentar a aquellos que no habían sabido apreciarle y a obtener un traslado a otro ministerio. Al día siguiente, no obstante las objeciones de su mujer y su cuñado, salió para Petersburgo. Su único propósito era solicitar un cargo con un sueldo de 5.000 rublos. Ya no pensaba en tal o cual ministerio, ni en una determinada clase de trabajo o actividad concreta. Todo lo que ahora necesitaba era otro cargo, un cargo con 5.000 rublos de sueldo, bien en la administración pública, o en un banco, o en los ferrocarriles, o en una de las instituciones creadas por la emperatriz María, o incluso en aduanas, pero con la condición indispensable de 5.000 rublos de sueldo, y de salir de un ministerio en el que no se le había apreciado. Y he aquí que ese viaje de Iván Ilich se vio coronado con notable e inesperado éxito. En la estación de Kursk subió al vagón de primera clase un conocido suyo, F.S. Ilin, quien le habló de un telegrama que hacía poco acababa de recibir del gobernador de Kursk, anunciando un cambio importante que en breve se iba a producir en el ministerio. Para el puesto de Piotr Ivanovich se nombraría a Iván Semyonovich. El cambio propuesto, además de su significado para Rusia, tenía un significado especial para Iván Ilich, ya que el ascenso de un nuevo funcionario, Piotr Ivanovich, y por consiguiente el de su amigo Zaharch Ivanovich, eran sumamente favorables para Iván Ilich, dado que Zahar Ivanovich era colega y amigo de Iván Ilich. En Moscú se confirmó la noticia, y al llegar a Petersburgo, Iván Ilich buscó a Zahar Ivanovich,
y recibió la firme promesa de un nombramiento en su antiguo Departamento de Justicia. Al cabo de una semana mandó un telegrama a su mujer. Sahar en puesto de Miller. Recibiré nombramiento en primer informe. Gracias a este cambio de personal, Iván Illich recibió inesperadamente un nombramiento en su antiguo ministerio, que le colocaba a 2 grados del escalafón por encima de sus antiguos colegas, con un sueldo de 5.000 rublos, más 3.500 de remuneración por traslado. Iván Illich olvidó todo el enojo que sentía contra sus antiguos enemigos y contra el ministerio y quedó plenamente satisfecho. Iván Illich volvió al campo más contento y feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Praskovia Fyodorovna también se alegró, y entre ellos se concertó una tregua. Iván Illich contó cuánto le había festejado todo el mundo en la capital, cómo todos los que habían sido sus enemigos quedaban avergonzados y ahora le adulaban servilmente, cuánto le envidiaban por su nuevo nombramiento y cuánto le quería todo el mundo en Petersburgo. Praskovia Fyodorovna escuchaba todo aquello y aparentaba creerlo. No ponía peros a nada y se limitaba a hacer planes para la vida en la ciudad a la que iban a mudarse. E Iván Illich vio regocijado que tales planes eran los suyos propios, que marido y mujer estaban de acuerdo, y que tras un tropiezo, su vida recobraba el legítimo y natural carácter de proceso placentero y decoroso. Iván Illich había vuelto al campo por breves días. Tenía que incorporarse a su nuevo cargo el 10 de septiembre. Por añadidura, necesitaba tiempo para instalarse en su nuevo domicilio, trasladar a éste todos los enseres de la provincia anterior y comprar y encargar otras muchas cosas. En una palabra, instalarse tal como lo tenía pensado, lo cual coincidía casi exactamente con lo que Praskovia Fyodorovna tenía pensado a su vez. Y ahora, cuando todo quedaba resuelto tan felizmente, cuando su mujer y él coincidían en sus planes, y por añadidura, se veían tan raras veces, se llevaban más amistosamente de lo que había sido el caso desde los primeros días de su matrimonio. Iván Illich había pensado en llevarse a la familia enseguida, pero la insistencia de su cuñado y la esposa de éste, que de pronto se habían vuelto notablemente afables e íntimos con él y su familia, le indujeron a partir solo. Y en efecto, partió solo, y el jovial estado de ánimo producido por su éxito y la buena armonía con su mujer no le abandonó un instante. Encontró un piso exquisito, idéntico a aquel con el que habían soñado él y su mujer. Salones grandes, altos de techo y decorados al estilo antiguo. Un despacho cómodo y amplio. Habitaciones para su mujer y su hija. Un cuarto de estudio para su hijo. Se hubiera dicho que todo aquello se había hecho exprofeso para ellos. El propio Iván Illich dirigió la instalación, atendió el empapelado y tapizado, compró muebles, sobre todo de estilo antiguo, que él consideraba muy comme il faut. Y todo fue adelante, hasta alcanzar el ideal que se había propuesto. Incluso cuando la instalación iba solo por la mitad, superaba ya sus expectativas. Veía ya el carácter comme il faut elegante y refinado que todo tendría cuando estuviera concluido. A punto de quedarse dormido se imaginaba cómo sería el salón. Mirando la sala, todavía sin terminar, veía ya la chimenea, el biombo, la rinconera y las sillas pequeñas colocadas al azar, los platos de adorno en las paredes y los bronces, cuando cada objeto ocupara su lugar correspondiente. Se alegraba al pensar en la impresión que todo ello causaría en su mujer y su hija, quienes también compartían su propio gusto. De seguro que no se lo esperaban. En particular había conseguido hallar y comprar barato objetos antiguos que daban a toda la instalación un carácter singularmente aristocrático. Ahora bien, en sus cartas lo describía todo peor de lo que realmente era, a fin de dar a su familia una sorpresa. Todo esto cautivaba su atención a tal punto que su nuevo trabajo oficial, aún gustándole mucho, le interesaba menos de lo que había esperado. Durante las sesiones del tribunal había momentos en que se quedaba abstraído,
pensando en si los pabellones de las cortinas deberían ser rectos o curvos. Tanto interés ponía en ello que a menudo él mismo hacía las cosas. Cambiaba la disposición de los muebles o volvía a colgar las cortinas. Una vez, al trepar por una escalerilla de mano para mostrar al tapicero, que no lo comprendía como quería disponer, los pliegues de las cortinas, perdió pie y resbaló. Pero siendo hombre fuerte y ágil, se afianzó y solo se dio con un costado contra el tirador de la ventana. La magulladura le dolió, pero el dolor se le pasó pronto. Durante todo este tiempo se sentía sumamente alegre y vigoroso. Escribió: «Estoy como si me hubieran quitado 15 años de encima». Había pensado terminar en septiembre, pero esa labor se prolongó hasta octubre. Sin embargo, el resultado fue admirable, no solo en su opinión, sino en la de todos los que lo vieron. En realidad resultó lo que de ordinario resulta en las viviendas de personas que quieren hacerse pasar por ricas, no siéndolo de veras. Y por consiguiente, acaban pareciéndose a otras de su misma condición. Había damascos, caoba, plantas, alfombras y bronces brillantes y mates. En suma, todo aquello que poseen las gentes de cierta clase, a fin de asemejarse a otras de la misma clase, y la casa de Iván Ilich era tan semejante a las otras que no hubiera sido objeto de la menor atención. Pero a él, sin embargo, se le antojaba original. Quedó sumamente contento cuando fue a recibir a su familia a la estación, y la llevó al nuevo piso, ya todo dispuesto e iluminado, donde un criado con corbata blanca abrió la puerta del vestíbulo que había sido adornado con plantas. Y cuando luego, al entrar en la sala y el despacho, la familia prorrumpió en exclamaciones de deleite. Los condujo a todas partes, absorbiendo ávidamente sus alabanzas y rebosando de gusto. Esa misma tarde, cuando durante el té, Praskovia Fyodorovna le preguntó entre otras cosas por su caída, él rompió a reír y les mostró en pantomima cómo había salido volando y asustado al tapicero. «No en vano tengo algo de atleta. Otro se hubiera matado, pero yo solo me di un golpe aquí. Mirad, me duele cuando lo toco, pero ya va pasando. No es más que una contusión». Así pues, empezaron a vivir en su nuevo domicilio, en el que cuando por fin se acomodaron hallaron, como siempre sucede, que solo les hacía falta una habitación más. Y aunque los nuevos ingresos, como siempre sucede, les venían un poquitín cortos, cosa de 500 rublos, todo iba requete bien. Las cosas fueron especialmente bien al principio, cuando aún no estaba todo en su punto y quedaba algo por hacer. Comprar esto, encargar esto otro, cambiar aquello de sitio, ajustarlo de más allá. Aunque había algunas discrepancias entre marido y mujer, ambos estaban tan satisfechos y tenían tanto que hacer que todo aquello pasó sin broncas de consideración. Cuando ya nada quedaba por arreglar, hubo una pizca de aburrimiento, como si a ambos les faltase algo, pero ya para entonces estaban haciendo amistades y creando rutinas, y su vida iba adquiriendo consistencia. Iván Ilich pasaba la mañana en el juzgado y volvía a casa a la hora de comer. Al principio estuvo de buen humor, aunque a veces se irritaba un tanto a causa precisamente del nuevo alojamiento. Cualquier mancha en el mantel o en la tapicería, cualquier cordón roto de persiana le sulfuraban. Había trabajado tanto en la instalación que cualquier desperfecto le acongojaba. Pero, en general, su vida transcurría como, según su parecer, la vida debía ser: cómoda, agradable y decorosa. Se levantaba a las 9, tomaba café, leía el periódico, luego se ponía el uniforme y se iba al juzgado. Allí ya estaba dispuesto el yugo bajo el cual trabajaba, yugo que él se echaba de golpe encima: solicitantes, informes de Cancillería, la Cancillería misma y sesiones públicas y administrativas. En ello era preciso saber excluir todo aquello que, siendo fresco y vital, trastorna siempre el debido curso de los asuntos judiciales. Era también preciso evitar toda relación que no fuese oficial, y, por añadidura, de índole judicial. Por ejemplo, si llegase un individuo buscando informes acerca de algo, Iván Ilich
como funcionario en cuya jurisdicción no entrara el caso, no podía entablar relación alguna con ese individuo. Ahora bien, si éste recurriese a él en su capacidad oficial, para algo, pongamos por caso, que pudiera expresarse en papel sellado, Iván Ilich haría sin duda por él cuanto fuera posible dentro de ciertos límites, y al hacerlo mantendría con el individuo en cuestión la apariencia de amigables relaciones humanas, o sea, la apariencia de cortesía. Tan pronto como terminase la relación oficial, terminaría también cualquier otro género de relación. Esta facultad de separar su vida oficial de su vida real la poseía Iván Ilich en grado sumo, y, gracias a su larga experiencia y su talento, llegó a refinarla hasta el punto de que a veces, a la manera de un virtuoso, se permitía, casi como jugando, fundir la una con la otra. Se permitía tal cosa porque, de ser preciso, se sentía capaz de volver a separar lo oficial de lo humano, y hacía todo eso no solo con facilidad, agrado y decoro, sino con virtuosismo. En los intervalos entre las sesiones del tribunal fumaba, tomaba té, charlaba un poco de política, un poco de temas generales, un poco de juegos de naipes, pero más que nada de nombramientos. Y cansado, pero con las sensaciones de un virtuoso, uno de los primeros violines que ha ejecutado con precisión su parte en la orquesta, volvía a su casa, donde encontraba que su mujer y su hija habían salido a visitar a alguien, o que allí había algún visitante, y que su hijo había asistido a sus clases, preparaba sus lecciones con ayuda de sus tutores y estudiaba con ahínco lo que se enseñaba en los institutos. Todo iba a pedir de boca. Después de la comida, si no tenían visitantes, Iván Ilich leía a veces algún libro del que a la sazón se hablase mucho, y al anochecer se sentaba a trabajar, esto es, a leer documentos oficiales, consultar códigos, cotejar declaraciones de testigos y aplicarles la ley correspondiente. Ese trabajo no era ni aburrido ni divertido. Le parecía aburrido cuando hubiera podido estar jugando a las cartas, pero si no había partida, era mejor que estar mano sobre mano, o estar solo, o estar con su mujer. El mayor deleite de Iván Ilich era organizar pequeñas comidas a las que invitaba a hombres y mujeres de alta posición social. Y al igual que su sala podía ser copia de otras salas, sus reuniones con tales personas podían ser copia de otras reuniones de la misma índole. En cierta ocasión dieron un baile. Iván Ilich disfrutó de él y todo resultó bien, salvo que tuvo una áspera disputa con su mujer con motivo de las tartas y los dulces. Praskovia Fyodorovna había hecho sus propios preparativos, pero Iván Ilich insistió en pedirlo todo a un confitero de los caros y había encargado demasiadas tartas. Y la disputa surgió cuando quedaron sin consumir algunas tartas y la cuenta del confitero ascendió a 45 rublos. La querella fue violenta y desagradable, tanto así que Praskovia Fyodorovna le llamó imbécil y mentecato, y él se agarró la cabeza con las manos y en un arranque de cólera hizo alusión al divorcio. Pero el baile había estado muy divertido. Había asistido gente de postín, e Iván Ilich había bailado con la princesa Trufonova, hermana de la fundadora de la conocida sociedad Comparte mi aflicción. Los deleites de su trabajo oficial eran deleites de la ambición. Los deleites de su vida social eran deleites de la vanidad. Pero el mayor deleite de Iván Ilich era jugar al vint. Confesaba que al fin y al cabo, por desagradable que fuese cualquier incidente en su vida, el deleite que como un rayo de luz superaba a todos los demás era sentarse a jugar vint con buenos jugadores, que no fueran chillones, y en partida de 4. Por supuesto, porque en la de 5 era molesto quedar fuera, aunque fingiendo que a uno no le importaba, y enzarzarse en una partida seria e inteligente si las cartas lo permitían, y luego cenar y beberse un vaso de vino. Después de la partida, Iván Ilich sobre todo se había ganado un poco, porque ganar mucho era desagradable. Se iba a la cama con muy buena disposición de ánimo. Así vivían. Se habían rodeado de un grupo social de alto nivel, al que asistían personajes importantes y gente joven. En lo tocante a la opinión que tenían de esas amistades,
Marido, mujer e hija estaban de perfecto acuerdo. Y sin disentir en lo más mínimo, se quitaban de encima aquellos amigos y parientes de medio pelo que, con un sinfín de carantoñas, se metían volando en la sala de los platos japoneses en las paredes. Pronto esos amigos insignificantes cesaron de importunarles. Solo la gente más distinguida permaneció en el círculo de los Golovin. Los jóvenes hacían la rueda a Lisa, y el fiscal Petryshev, hijo de Dmitri Ivanovich Petryshev y heredero único de la fortuna de éste, empezó a cortejarla. Al punto que Iván Ilich había hablado ya de ello con Praskovia Fyodorovna para decidir si convenía organizar una excursión o una función teatral de aficionados. Así vivían, pues, y todo iba como una seda, agradablemente y sin cambios. Cuarto. Todos disfrutaban de buena salud, porque no podía llamarse indisposición el que Iván Ilich dijera a veces que tenía un raro sabor de boca y un ligero malestar en el lado izquierdo del estómago. Pero aconteció que ese malestar fue en aumento, y aunque todavía no era dolor, sí era una continua sensación de pesadez en ese lado, acompañada de mal humor. El mal humor, a su vez, fue creciendo, y empezó a menoscabar la existencia agradable, cómoda y decorosa de la familia Golovin. Las disputas entre marido y mujer iban siendo cada vez más frecuentes, y pronto dieron al traste con el desahogo y deleite de esa vida. Aún el decoro mismo solo a duras penas pudo mantenerse. Menudearon de nuevo los dimes y diretes. Solo quedaban, aunque cada vez más raros, algunos islotes en que marido y mujer podían juntarse sin dar ocasión a un estallido. Y Praskovia Fyodorovna se quejaba ahora, y no sin fundamento, de que su marido tenía muy mal genio. Con su típica propensión a exagerar las cosas, decía que él había tenido siempre ese genio horrible, y que solo la buena índole de ella había podido aguantarlo 20 años. Cierto que quien iniciaba ahora las disputas era él, siempre al comienzo de la comida, a menudo cuando empezaba a tomar la sopa. A veces notaba que algún plato estaba descantillado, o que un manjar no estaba en su punto, o que su hijo ponía los codos en la mesa, o que el peinado de su hija no estaba como debía, y de todo ello echaba la culpa a Praskovia Fyodorovna. Al principio ella le contradecía y le contestaba con acritud, pero una o dos veces al principio de la comida, Iván Ilich se encolerizó a tal punto que ella, comprendiendo que se trataba de un estado morboso provocado por la toma de alimentos, se contuvo, no contestó, sino que se apresuró a terminar de comer, considerando que su moderación tenía muchísimo mérito. Habiendo llegado a la conclusión de que Iván Ilich tenía un genio atroz, y era la causa de su infortunio, empezó a compadecerse de sí misma. Y cuanto más se compadecía, más odiaba a su marido. Empezó a desear que muriera, a la vez que no quería su muerte porque en tal caso cesaría su sueldo, y ello aumentaba su irritación contra él. Se consideraba terriblemente desgraciada porque ni siquiera la muerte de él podía salvarla. Y aunque disimulaba su irritación, ese disimulo acentuaba aún más la irritación de él. Después de una escena en la que Iván Ilich se mostró sobremanera injusto y tras la cual, por vía de explicación, dijo que en efecto estaba irritado, pero que ello se debía a que estaba enfermo, ella le dijo que, puesto que era así, tenía que ponerse en tratamiento, e insistió en que fuera a ver a un médico famoso. Y él así lo hizo. Todo sucedió como lo había esperado. Todo sucedió como siempre sucede. La espera, los aires de importancia que se daba el médico, que le eran conocidos por parecerse tanto a los que él se daba en el juzgado. La palpación, la auscultación, las preguntas que exigían respuestas conocidas de antemano y evidentemente innecesarias. El semblante expresivo que parecía decir que, si usted, veamos, se somete a nuestro tratamiento, lo arreglaremos todo. Sabemos perfecta e indudablemente cómo arreglarlo todo, siempre y del mismo modo para cualquier persona. Lo mismísimo que en el juzgado. El médico famoso se daba ante él los mismos aires que él en el tribunal se daba ante un acusado.
El médico dijo que tal y cual mostraba que el enfermo tenía tal y cual, pero que si el reconocimiento de tal y cual no lo confirmaba, entonces habría que suponer tal o cual, y que si se suponía tal o cual, entonces, etc. Para Iván Ilich había solo una pregunta importante a saber. ¿Era grave su estado o no lo era? Pero el médico esquivó esa indiscreta pregunta. Desde su punto de vista, era una pregunta ociosa que no admitía discusión. Lo importante era decidir qué era lo más probable, si riñón flotante o catarro crónico o apendicitis. No era cuestión de la vida o la muerte de Iván Ilich, sino de si aquello era un riñón flotante o una apendicitis. Y esa cuestión la decidió el médico de modo brillante, o así le pareció a Iván Ilich, a favor de la apendicitis, a reserva de que si el examen de la orina daba otros indicios, habría que volver a considerar el caso. Todo ello era cabalmente lo que el propio Iván Ilich había hecho 1000 veces, y de modo igualmente brillante con los procesos ante el tribunal. El médico resumió el caso de forma asimismo brillante, mirando al procesado triunfalmente, incluso gozosamente, por encima de los lentes. Del resumen del médico, Iván Ilich sacó la conclusión de que las cosas iban mal, pero que al médico, y quizá a los demás, aquello les traía sin cuidado, aunque para él era un asunto funesto. Y tal conclusión afectó a Iván Ilich lamentablemente, suscitando en él un profundo sentimiento de lástima hacia sí mismo, y de profundo rencor por la indiferencia del médico ante cuestión tan importante. Pero no dijo nada. Se levantó, puso los honorarios del médico en la mesa y comentó suspirando: probablemente nosotros los enfermos hacemos a menudo preguntas indiscretas, pero dígame, ¿esta enfermedad es en general peligrosa o no? El médico le miró severamente por encima de los lentes como para decirle: procesado, si no se atiende usted a las preguntas que se le hacen, me veré obligado a expulsarle de la sala. Ya le he dicho lo que considero necesario y conveniente. Veremos qué resulta de un análisis posterior. Y el médico se inclinó. Iván Ilich salió despacio. Se sentó angustiado en su trineo y volvió a casa. Durante todo el camino no cesó de repasar mentalmente lo que había dicho el médico, tratando de traducir esas palabras complicadas, oscuras y científicas a un lenguaje sencillo, y encontrar en ellas la respuesta a la pregunta. ¿Es grave lo que tengo? ¿Es muy grave o no lo es todavía? Y le parecía que el sentido de lo dicho por el médico era que la dolencia era muy grave. Todo lo que veía en las calles se le antojaba triste. Tristes eran los coches de punto, tristes las casas, tristes los transeúntes, tristes las tiendas. El malestar que sentía, ese malestar sordo que no cesaba un momento, le parecía haber cobrado un nuevo y más grave significado, a consecuencia de las oscuras palabras del médico. Iván Ilich lo observaba ahora con una nueva y opresiva atención. Llegó a casa y empezó a contar a su mujer lo ocurrido. Ella le escuchaba, pero en medio del relato entró la hija con el sombrero puesto, lista para salir con su madre. La chica se sentó a regañadientes para oír la fastidiosa historia, pero no aguantó mucho. Su madre tampoco le escuchó hasta el final. Pues bien, me alegro mucho, dijo la mujer. Ahora pon mucho cuidado en tomar la medicina con regularidad. Dame la receta, y mandaré a Gerasim a la botica, y fue a vestirse para salir. Bueno, se dijo él, quizá no sea nada al fin y al cabo. Comenzó a tomar la medicina y a seguir las instrucciones del médico, que habían sido alteradas después del análisis de la orina. Pero he aquí que surgió una confusión entre ese análisis y lo que debía seguir a continuación. Fue imposible llegar hasta el médico y resultó por consiguiente que no se hizo lo que le había dicho éste. O lo había olvidado, o le había mentido u ocultado algo. Pero en todo caso, Iván Ilich siguió cumpliendo las instrucciones, y al principio obtuvo algún alivio de ello.
La principal ocupación de Iván Ilich desde su visita al médico fue el cumplimiento puntual de las instrucciones de éste en lo tocante a higiene y la toma de la medicina, así como la observación de su dolencia y de todas las funciones de su organismo. Su interés principal se centró en los padecimientos y la salud de otras personas. Cuando alguien hablaba en su presencia de enfermedades, muertes o curaciones, especialmente cuando la enfermedad se asemejaba a la suya, escuchaba con una atención que procuraba disimular. Hacía preguntas y aplicaba lo que oía a su propio caso. No menguaba el dolor, pero Iván Ilich se esforzaba por creer que estaba mejor, y podía engañarse mientras no tuviera motivo de agitación. Pero tan pronto como surgía un lance desagradable con su mujer o algún fracaso en su trabajo oficial, o bien recibía malas cartas en el Wind, sentía al momento el peso entero de su dolencia. Anteriormente podía sobrellevar esos reveses esperando que pronto enderezaría lo torcido, vencería los obstáculos, obtendría el éxito y ganaría todas las bazas en la partida de cartas. Ahora, sin embargo, cada tropiezo le trastornaba y le sumía en la desesperación. Se decía, hay que ver. Ya iba sintiéndome mejor. La medicina empezaba a surtir efecto y ahora surge ese maldito infortunio, o este incidente desagradable. Y se enfurecía contra ese infortunio o contra las personas que habían causado el incidente desagradable y que le estaban matando, porque pensaba que esa furia le mataba, pero no podía frenarla. Hubiérase podido creer que se daría cuenta de que esa irritación contra las circunstancias y las personas agravaría su enfermedad, y que por lo tanto no debería hacer caso de los incidentes desagradables. Pero sacaba una conclusión enteramente contraria. Decía que necesitaba sosiego, vigilaba todo cuanto pudiera estorbarlo y se irritaba ante la menor violación de ello. Su estado empeoraba con la lectura de libros de medicina y la consulta de médicos. Pero el empeoramiento era tan gradual que podía engañarse cuando comparaba un día con otro, ya que la diferencia era muy leve. Pero cuando consultaba a los médicos le parecía que empeoraba, e incluso muy rápidamente. Y ello, no obstante, los consultaba continuamente. Ese mes fue a ver a otro médico famoso, quien le dijo casi lo mismo que el primero, pero a quien hizo preguntas de modo diferente, y la consulta con ese otro célebre facultativo solo aumentó la duda y el espanto de Iván Ilich. El amigo de un amigo suyo, un médico muy bueno, facilitó por su parte un diagnóstico totalmente diferente del de los otros. Y si bien pronosticó la curación, sus preguntas y suposiciones desconcertaron aún más a Iván Ilich e incrementaron sus dudas. Un homeópata, a su vez, diagnosticó la enfermedad de otro modo y recetó un medicamento que Iván Ilich estuvo tomando en secreto durante 8 días, al cabo de los cuales, sin experimentar mejoría alguna y habiendo perdido la confianza en los tratamientos anteriores y en este, se sintió aún más deprimido. Un día una señora conocida suya le habló de la eficiencia curativa de unas imágenes sagradas. Iván Ilich notó con sorpresa que estaba escuchando atentamente y empezaba a creer en ello. Ese incidente le amedrentó. ¿Pero es posible que esté ya tan débil de la cabeza?, se preguntó. Tonterías, eso no es más que una bobada. No debo ser tan aprensivo, y ya que he escogido a un médico tengo que ajustarme estrictamente a su tratamiento. Eso es lo que haré. Punto final. No volveré a pensar en ello y seguiré rigurosamente ese tratamiento hasta el verano. Luego ya veremos. De ahora en adelante, nada de vacilaciones. Fácil era decirlo, pero imposible llevarlo a cabo. El dolor del costado le atormentaba. Parecía agravarse y llegó a ser incesante. El sabor de boca se hizo cada vez más extraño. Le parecía que su aliento tenía un olor repulsivo, a la vez que notaba pérdida de apetito y debilidad física. Era imposible engañarse. Algo terrible le estaba ocurriendo. Algo nuevo y más importante que lo más importante que hasta entonces había conocido en su vida.
y él era el único que lo sabía. Los que le rodeaban no lo comprendían o no querían comprenderlo, y creían que todo en este mundo iba como de costumbre. Eso era lo que más atormentaba a Iván Ilich. Veía que las gentes de casa, especialmente su mujer y su hija, quienes se movían en un verdadero torbellino de visitas, no entendían nada de lo que le pasaba, y se enfadaban porque se mostraba tan deprimido y exigente, como si él tuviera la culpa de ello. Aunque trataban de disimularlo, él se daba cuenta de que era un estorbo para ellas, y que su mujer había adoptado una concreta actitud ante su enfermedad y la mantenía a despecho de lo que él dijera o hiciese. Esa actitud era la siguiente. «¿Saben ustedes?», decía a sus amistades, «Iván Ilich no hace lo que hacen otras personas, o sea, atenerse rigurosamente al tratamiento que le han impuesto. Un día toma sus gotas, come lo que le conviene y se acuesta a la hora debida. Pero al día siguiente, si yo no estoy a la mira, se olvida de tomar la medicina, come esturión que le está prohibido y se sienta a jugar a las cartas hasta las tantas». «Vamos, anda. ¿Y eso cuándo fue?», decía Iván Ilich enfadado. «Solo una vez, en casa de Piotr Ivanovich, y ayer en casa de Shebek. Bueno, en todo caso el dolor no me hubiera dejado dormir. Di lo que quieras, pero así no te pondrás nunca bien y seguirás fastidiándonos». La actitud evidente de Praskovia Fyodorovna, según la manifestaba a otros y al mismo Iván Ilich, era la de que éste tenía la culpa de su propia enfermedad, con la cual imponía una molestia más a su esposa. Él opinaba que esa actitud era involuntaria, pero no por eso era menor su aflicción. En los tribunales, Iván Ilich notó o creyó notar la misma extraña actitud hacia él. A veces le parecía que la gente le observaba como a quien pronto dejaría vacante su cargo. A veces también sus amigos se burlaban amistosamente de su aprensión, como si la cosa atroz, horrible, inaudita que llevaba dentro, la cosa que le roía sin cesar y le arrastraba irremisiblemente hacia Dios sabe dónde, fuera tema propicio a la broma. Schwartz en particular le irritaba con su jocosidad, desenvoltura y agudeza, cualidades que le recordaban lo que él mismo había sido 10 años antes. Llegaron los amigos a echar una partida y tomaron asiento. Dieron las cartas, sobándolas un poco porque la baraja era nueva. Él apartó los oros y vio que tenía 7. Su compañero de juego declaró sin triunfos y le apoyó con otros 2 oros. ¿Qué más podía pedir? La cosa iba a las 1000 maravillas. Darían capote. Pero de pronto Iván Ilich sintió ese dolor agudo, ese mal sabor de boca, y le pareció un tanto ridículo alegrarse de dar capote en tales condiciones. Miró a su compañero de juego, Mijail Mijailovich. Este dio un fuerte golpe en la mesa con la mano, y en lugar de recoger la baza empujó cortés y compasivamente las cartas hacia Iván Ilich, para que éste pudiera recogerlas sin alargar la mano. «¿Es que se cree que estoy demasiado débil para estirar el brazo?», pensó Iván Ilich, y olvidando lo que hacía, sobrepujó los triunfos de su compañero y falló dar capote por 3 bazas. Lo peor fue que notó lo molesto que quedó Mijail Mijailovich y lo poco que a él le importaba. Y era atroz darse cuenta de por qué no le importaba. Todos vieron que se sentía mal y le dijeron: «Podemos suspender el juego si está usted cansado. Descanse». ¿Descansar? No. No estaba cansado en lo más mínimo. Terminarían la mano. Todos estaban sombríos y callados. Iván Ilich tenía la sensación de que era él la causa de esa tristeza y mutismo y de que no podía despejarlas. Cenaron y se fueron. Iván Ilich se quedó solo, con la conciencia de que su vida estaba emponzoñada, y emponzoñaba la vida de otros, y de que esa ponzoña no disminuía, sino que penetraba cada vez más en sus entrañas. Y con esa conciencia, junto con el sufrimiento físico y el terror, tenía que meterse en la cama, permaneciendo a menudo despierto la mayor parte de la noche. Y al día siguiente tenía que levantarse, vestirse, ir a los tribunales, hablar, escribir,
o si no salía, quedarse en casa esas 24 horas del día, cada una de las cuales era una tortura. Y vivir así, solo, al borde de un abismo, sin nadie que le comprendiese ni se apiadase de él.